Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieron trámite a solicitudes de antejuicio en contra de diputados señalados de diversas irregularidades, mientras otros congresistas aún gozan de la famosa inmunidad. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF, los impunes. A continuación, la crónica desde el Palacio de Justicia. Después de 8 horas de reunión, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron rechazar la solicitud de antejuicio en contra del diputado Amílcar Pop al considerar que no existen acciones ilícitas de su parte, pero resolvieron con lugar el antejuicio en contra de la ministra de Trabajo Aura Leticia Teleguario, antejuiciada por discriminación y por no acatar una orden de juez contencioso, por lo que debe remitir el expediente al Congreso para su trámite. Tramitaron con lugar el antejuicio contra el diputado Ramiro de Mata y admitieron antejuicio contra la anterior Junta Directiva del Congreso del 2015 por nuevos hechos, al autorizar de manera anómala más de 180 plazas fantasma en el organismo legislativo. Los antejuiciados son Luis Armando Rabé Tejada, Arístides Baldomero Crespo, Manuel Barcelino García Chutá, Carlos Enrique López Girón y César Emilio Fajardo Morales, diputados del Congreso de la República en la Junta Directiva del 2015. Se admitió para su trámite y se designó como juez pesquisidor al magistrado presidente de la Sala Segunda, el licenciado Dupont. Asimismo, negaron 2 inconstitucionalidades presentadas por García Chutá y Crespo Villegas, que buscaron retrasar aún más otros trámites en su contra. Por unanimidad, la Corte señaló a un pesquisidor para obtener mayores elementos de juicio y resolver en definitiva las denuncias presentadas contra la anterior Junta Directiva. También mencionaron que el retraso en la solicitud de antejuicio contra el diputado oficialista Edgar Ovalle se debe a acciones presentadas por el legislador que atrasan su pesquisa. Edgar Ovalle Maldonado fue antejuiciado por presuntamente cometer violaciones a los derechos humanos durante la época del conflicto armado, por lo que buscan que se quede sin inmunidad para iniciar el proceso de investigación. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles. En la Corte Suprema de Justicia, los magistrados conocieron solicitudes de antejuicios en contra de funcionarios públicos. Dieron trámite a la mayoría de ellos, pero se inicia aquí un proceso largo, como ya lo hemos experimentado con otros procesos de antejuicio. Y también, dicen los magistrados, ellos no están cayendo en ningún retraso malicioso. Ese es el tema de la noche y la etiqueta SF, los impunes. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, el tema del día, los reporteros estuvieron casi que una jornada completa esperando la decisión de los señores magistrados. La misma Corte Suprema de Justicia había anunciado con bombos y platillos que iban a conocer 10 antejuicios. ¿Están satisfechos con lo que conocieron o es un trámite nada más? Es que vean, recordemos una cosa, porque recordemos que el proceso de antejuicio tiene, ponemos en el caso de los antejuicios que contra diputados, pasa en 2 momentos por la Corte Suprema de Justicia. El proceso de antejuicio inicia cuando se presenta una solicitud para levantarle el derecho de antejuicio a un funcionario, y esa solicitud la hace el Ministerio Público ante un juzgado o ante el Centro de Gestión Penal del organismo judicial. El expediente le llega a un juzgado y el juzgado, por no tener competencia, se inhibe automáticamente y le tira la chibolita a la Corte Suprema de Justicia. Ese es el primer momento en que la Corte Suprema conoce la solicitud de antejuicio. Y en ese momento la Corte Suprema de Justicia básicamente hace una calificación, es más que nada de forma, un filtro, pero es particularmente de forma, de que el antejuicio esté bien planteado, que haya competencia para plantear el antejuicio. Que no sea espurio. Eso todavía no. Esa es la calificación ya formal del antejuicio. Entonces, aquí solo se está calificando que cumpla con términos de requisitos, que haya competencia y demás. La Corte en ese momento decide si da o no da trámite, es la palabra, que es básicamente como pasar el filtro. Y en ese momento la Corte Suprema, si le da trámite al antejuicio, ya nombra a un juez pesquisidor. El juez pesquisidor ya es el que ve el fondo. En ese punto estamos. No, todavía no. Todavía. Es que esa es la confusión que había hoy. El juez pesquisidor ya después viene, analiza el fondo de la solicitud de antejuicio y él es el que recomienda si levantar o no levantar el antejuicio, ya sea por razones de que el antejuicio está bien planteado o si considera que es espurio.
Y en ese momento el antejuicio le regresa a la Corte Suprema y ellos ya toman la decisión si quita o no quita la inmunidad. Entonces aquí lo que pasó es que confundimos lo que iba a ocurrir hoy como que fuera la segunda vez que la Corte conocía los antejuicios cuando en realidad era la primera. O sea, hoy la Corte lo único que decidió es qué antejuicios pasaban el primer filtro y cuáles quedaban rechazados in limine. Mucho camino por delante para conocer esa decisión final, esa segunda oportunidad en donde los magistrados llegan a una decisión que afecta directamente a ese funcionario público. Estuardo, falta mucho camino por recorrer. Falta mucho camino. Y pareciera que ya se esperó mucho tiempo. Bueno, la queja en redes sociales es precisamente que el tiempo que ha pasado desde las acusaciones hasta ahora es bastante. Ojo que este es solo el inicio, falta todavía. Además, esto es por parte de la Suprema, de la Corte. Por el lado de los diputados, y el caso creo paradigmático aquí, lo explicaron hoy, y así ha venido, es el caso Valle. De hecho, toman hoy un tiempo para explicar por qué el caso Valle no avanza, y una de las acusaciones que ha habido contra la Suprema y contra el sistema de justicia es que hay un retardo malicioso. Y la explicación que dieron no es retardo malicioso, por lo menos de parte de la Corte, de parte de los magistrados. Lo que sucede es que en su derecho el diputado Ovalle puede presentar N cantidad de amparos y en el proceso cada uno hay que irlo votando, pero eso toma tiempo. Primero que lo presenta, luego hay que conocerlo y algunos si va a la CC, y luego va a la CC y en lo que la CC está decidiendo no puede entonces la Suprema tomar una decisión con relación a, aunque parecerían procesos independientes, creo que lo lógico es precisamente que la CC tomara una decisión rápida, pero no es el único caso. Y aquí hoy hubo casos que se desestimaron. Por ejemplo, el caso del diputado Pop fue desestimado. Una de las acusaciones o un caso contra la ministra de Trabajo también fue desestimado. Que tiene un trámite diferente, también vamos a hablar de eso. Ese es otro. Diferente y luego viene todo el proceso también de los otros. Porque también han preguntado, ¿y qué pasó con Bucinot? ¿Y qué pasó con otros diputados? Ese es otro tipo de ¿Qué pasa con aquellos diputados, por ejemplo, que renunciaron a su curul? Ya no gozan Entonces, ya no gozan de antejuicio. ¿Qué está sucediendo en ese proceso? Ellos no entrarían en el proceso de antejuicio, claro. Aunque ahí la pregunta es, ¿están siendo juzgados en cuanto diputados? Aunque hoy no sean diputados, ¿verdad? Bueno, no asumieron precisamente por las acusaciones que tenían. Digamos, ya sin este privilegio del antejuicio, estos diputados pueden ya ser investigados por el Ministerio Público y puede avanzar otras etapas. Vean, siempre es importante repasar el concepto del antejuicio, porque también creo que es una figura que se presta a mucha tergiversación. El antejuicio es una protección inherente al cargo, no a la persona. ¿Qué quiere decir eso? Dura desde el día 1 que se asume el cargo hasta el día que se deja el cargo, ni antes ni después. Segundo, tiene como objetivo evitar que en el ejercicio de un cargo de poder público se pueda proceder con una detención o se inicie proceso penal contra quien ostenta el cargo. O sea, es una forma de proteger la función pública. Y la ley de antejuicio es muy clara en decir, dado que el antejuicio es inherente al cargo, la persona que ostentó ese cargo no puede alegar el derecho de antejuicio una vez el derecho termine. Dicho de otra forma, si yo fui diputado e hice barrabasadas mientras fui diputado, mientras yo ostentaba el cargo, el derecho de antejuicio me protege. Pero el día que yo pierdo el derecho de antejuicio porque entregué mi cargo o porque renuncié, a mí me pueden juzgar por todo lo que hice mientras yo tenía la función pública. O sea, en ese sentido no hay lugar Pero no tenés protección. No, ya no. No, la protección no. De hecho, hubo una prevención. Algunos diputados, el diputado Guy, precisamente entra, que no asumen precisamente por un proceso que al final pues llega a las consecuencias que tiene, y es la de influenciar decisiones, presionar para influenciar decisiones. Pero aquí ¿cuál es la confusión que existe?
que en varios casos se tomaron decisiones bien diferentes y el juez pesquisidor no está lo que mencionan ellos no está en el proceso. Básicamente es alguien que va a salir a hacer una investigación para luego regresar otra vez a los magistrados y decirles esto fue lo que encontré. Una preinvestigación de indicios. Pero sí, es una investigación indiciaria. No es una investigación. Pero no decide ni nada. Eso tiene que regresar otra vez a la Suprema. Más que indicios, porque realmente los indicios del acto criminal los evalúa el juez hasta que el proceso ya arrancó. El antejuicio, el juez pesquisidor que conozca el antejuicio tiene que evaluar si la denuncia es espuria o no, si tiene fines políticos o no. Y en cierto momento, cuando ya entra el otro proceso, ese juez sí escucha a las partes. Pero es que eso ya es en el otro, levantado el antejuicio. Sí, pero ahorita no. Ahorita básicamente lo que el juez pesquisidor tiene que hacer en estos casos es decir, bueno, a esos diputados se les presentó una denuncia por razones políticas, por razones espurias, sí o no. Si la respuesta es sí, el juez pesquisidor recomienda no quitarle la inmunidad. Si la respuesta es no, el juez pesquisidor recomienda quítenle la inmunidad y que siga el proceso. Okay. Y que ya sea bajo esa recomendación, aún bajo esa recomendación, los magistrados pueden tomar otra decisión. Claro que sí. Y ahí es donde ha entrado ahorita el debate. La pelea en términos de si ¿qué va a pasar? Si hay una tardanza en este caso por parte de los magistrados. Yo soy de la idea que no existe por parte de los magistrados eso, pero la percepción que se ha lanzado, la percepción brevemente, que tiene... Philip, antes del corte. Yo sí veo una cosa. El antejuicio que hoy conoció la Corte Suprema contra la anterior Junta Directiva del Congreso no era un antejuicio del Ministerio Público y CICIG. No era un antejuicio de CICIG. Era un antejuicio de una denuncia presentada por la Contraloría de Cuentas en mayo. El caso que presenta CICIG y MP contra los diputados es posterior a la denuncia de la Contraloría. Entonces sí estamos viendo algo, que los antejuicios que presenta CICIG, la Corte sí lo resuelve con más celeridad que el resto de antejuicios. De todo lo que se conoció hoy, no había nada de CICIG. O sea, la Junta Directiva del Congreso hoy estaba conociéndose un antejuicio en su contra por una denuncia que hizo la Contraloría, que es un caso similar pero diferente al de CICIG, al que por el que está prófugo Luis Rabey, por el que está preso Cristiani y Alfredo Rabey. Toda la Junta Directiva. Vamos a la primera pausa de la noche y hacemos la invitación para que participe, vote en el sondeo que hemos lanzado por Twitter. ¿Está usted satisfecho con lo que conoció hoy el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Puede usted ahí emitir su voto en este sondeo que está en estos momentos. Va ganando quienes piensan que no aceptan lo que conocieron los señores magistrados. Volvemos luego de la pausa.